La crucifixión no es la derrota de Jesús. A diferencia de lo que muchas veces pensamos, en la cruz sucedieron muchas cosas que muchas veces no sabemos que estaban pasando. En este mensaje vamos a hablar de una palabra particular que va a cambiar por completo cómo ves el hecho de la cruz. Soy Wallo Salinas y acompáñanos en este mensaje. Y la pregunta del millón es: ¿por qué Jesús vino a morir en la cruz? No sé si te habías preguntado, ¿por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué no se llevó a cabo de otra forma? ¿Por qué no se logró por otro medio o a través de otro proceso? ¿Será que era posible de otra manera? Y la respuesta rápida es no. Jesús mismo abrió esa conversación y dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, o sea, que no se haga de esta forma, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si hubiera sido posible pasar esa copa y hacerlo de otra forma, te lo aseguro, el Padre lo hubiera hecho de otra forma. Pero el hecho de que se haya llevado a cabo la crucifixión es que no había otra manera en la que la redención se llevara a cabo. Esa era la única forma. Ahora, ¿por qué Jesús fue a la cruz del Calvario? Y mira, algunos pueden creer en su subconsciente o en su interior esta idea de que Jesús vino a ser un gran ejemplo, que lo fue. Definitivamente Jesús fue un gran ejemplo, pero Jesús no vino a darnos un ejemplo en la cruz del Calvario. Para venir a dar el ejemplo, creo que hay maneras más fáciles de dar el ejemplo que irte hasta la cruz del Calvario. Quizá algunos dicen: Jesús vino a la cruz a darnos una historia sumamente inspiradora. Pero Jesús no vino a contar una historia linda o un cuento de hadas bonito. En dado caso, hay muchas otras personas que han muerto por una causa. Jesús entonces sería uno más dentro de ese montón de mártires que han muerto por diferentes causas. Jesús no vino a darnos una historia inspiradora. Jesús no vino a hacer una obra que años después se iba a considerar para hacer películas o series, aunque las hacemos y las disfrutamos y aprendemos de ello. Otra observación importante: Jesús no le vino a pagar nada al diablo tampoco. Quiero que piense usted esto y sepa de una vez por todas esto: Jesús no está peleando contra el diablo, ¿ok? No es una lucha Jesús contra el diablo. Esa lucha está súper perdida. El diablo la perdió hace muchos años, ¿sí? Y no es como que Jesús está con los dedos cruzados en el cielo: ojalá y hoy no nos gane el diablo, ¿verdad? Ojalá y el calorcito que hace en Central no los distraiga y el diablo gane porque no le pusieron atención a la predica. Jesús no está nervioso por el diablo. El diablo fue vencido hace mucho tiempo y no es rival. Sí, o sea, no es rival para Jesús. Creo que es ofensivo pensar que Jesús está en un ring. Yo he visto fotos de Jesús con unos guantes y el diablo con unos guantes, y Jesús: oren, como si oren para que me ayuden a vencerlo, ¿verdad? Y Jesús, número uno, no está peleando con un rival tan débil, y número dos, no necesita que le ayudemos para ganarle al diablo, ¿ok? No pasó eso en la cruz del Calvario tampoco. ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Romanos 6:23 lo explica y lo dice de la siguiente manera: pues la paga que deja el pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, dice, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Jesús vino a morir en la cruz porque el pecado da como resultado la muerte, y Jesús tenía que resolver o quería resolver el asunto del pecado. Y si la paga del pecado es muerte, la manera de resolverlo es pagar la condena del pecado, que era muerte. Entonces Jesús vino a lidiar con el tema del pecado, el tema del pecado. Ahora, hablemos del elefante en el cuarto, ¿ok? Siempre que se habla del pecado es un poquitín incómodo. Ahora, ¿por qué será que es incómodo? ¿Verdad? ¿Por qué será que nos incomodamos? ¿Verdad? Y a lo mejor digo esto y es como que, ay, pues porque mi compadre que invité el día de hoy anda medio pecador, ¿verdad? ¿Será que estoy pensando en mi compadre, o será que hay una vocecita en mi interior, ¿verdad?, que me dice, ay, como que hay algo de eso en ti, Wallo, y por eso te sientes incómodo? Y a veces el tema del pecado, ¿verdad?, es el elefante en el cuarto, el tema que nadie quiere hablar, tanto así que hay pastores que por ayudar a la gente dicen, no le digas pecado, dile errorcillos, ¿verdad? Sí, pero la Biblia no le dice errorcillos o desaciertos.
o errores, no, es pecado, ¿verdad? Y la realidad es que ese es nuestro problema, el pecado. El pecado corrompe todo lo que toca. Sí, entonces Jesús vino a lidiar con eso. Mira, hay un ejemplo que me dio mucha risa en estas películas de los superhéroes de DC, sí, la Liga de la Justicia, Aquaman, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, toda esta gente. La Mujer Maravilla, número uno, son superhéroes y como sociedad creamos superhéroes, obviamente con la idea de proyectarnos en ellos, ¿no? O sea, que si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿No? Y entonces uno dice volar, y pues Superman puede volar, ¿verdad? Y otro diría ser súper veloz, y pues tenemos a Flash, ¿verdad? De alguna manera los superhéroes representan los deseos de esa vida con un poder extraordinario, ¿no? Algunos a lo mejor dijeron, si pudieras tener un superhéroe, ¿cuál sería? Tener dinero, ¿verdad? Y entonces creamos a Batman, ¿verdad? Que no tiene ningún superpoder, pero tiene dinero, ¿verdad? Y eso es su superpoder. Entonces tienes estos superpoderes, estos superhéroes, y la Mujer Maravilla tiene algo interesante, me llama la atención. Fíjese bien, tiene un lazo que se le llama el lazo de la verdad. Ok, entonces si tú tocas ese lazo, lo que se supone que pasa es que empiezas a hablar la verdad. Entonces ese lazo es muy incómodo a lo largo de la historia de los superhéroes. Y hay una ocasión en donde haciendo un rescate avienta el lazo y Batman agarra el lazo. Y fíjate bien, traduje ahí más o menos la conversación. La Mujer Maravilla rescata, lo que se vio es porque prendieron el climita, ¿ok? Para que tengas esperanza de que todo va a estar bien. Traduje, fíjate bien la conversación. Esta Mujer Maravilla rescata a Batman con su lazo. Batman agarra el lazo y sale, y todavía tiene el lazo en la mano Batman. Y escucha lo que Batman le dice a la Mujer Maravilla. Le dice, me es imposible darte las gracias porque mi ego es tan grande que no me lo permite. Pero mi ego es el resultado de que tengo problemas de confianza y una necesidad compulsiva de tener el control. Es que tengo traumas de una infancia dolorosa. Y luego suelta el lazo. ¿Verdad? Como que lo dijo todo. Hay otra escena en donde Aquaman sin querer se sienta en el lazo de la verdad y le dice, tú no sirves para nada porque no tienes poderes, y empieza a insultar a todos los superhéroes. Y luego a la Mujer Maravilla le dice, y tú te me hace que estás muy guapa. Y todos lo están viendo, ¿verdad? Y luego él se queda y se asoma y se da cuenta que está sentado en el lazo y como que chin, ¿verdad? Todo lo que se me salió. Ahora, ¿lo inventé? No, se me salió. Y me llama la atención que como sociedad ponemos en una película un elemento que nos hace pensar imagínate que un día se te salga todo. ¿Qué quiere decir? Que ahí traemos cosas que no quisiéramos que salieran a la luz. Tanto así que la proyectamos en las películas, ¿verdad? Es como cuando a alguien le van a hacer algo de los dientes y los anestesian, ¿verdad? Y se ponen así como que parece que es la anestesia de la verdad, ¿verdad? Y empiezan a decir cosas y a veces algunos dicen, no hombre, yo jamás me pondría esa anestesia porque quién sabe qué tanto diría, ¿verdad? Y ese es el asunto, que no queremos hablar del elefante en el cuarto, pero ahí está. Y si nos pusieran un lazo de la verdad, ¿quién de aquí diríamos, échamelo? Es más, me voy a ajustar mi pantalón con el cinto de la verdad porque yo así lo que salga está súper bien. Y a todos nos aterra la idea, porque sabemos que tenemos un problema en nuestro interior que compite dentro de nuestro interior. Y es lo que la Biblia llama el pecado. Y fíjate bien, la Biblia dice que todos hemos pecado, que todos tenemos un corazón roto, que nuestros pensamientos y nuestras acciones son malas. Sí, y tengo esta frase que quiero compartirles que es de una clase que doy es una clase de la Biblia, y la frase es esta: si el problema de la humanidad fuera económico, Dios hubiera enviado un maestro financiero. Si el problema de la humanidad fuera de carencias emocionales, Dios hubiera enviado un psicólogo celestial. Si el problema de la humanidad fuera falta de conocimiento, Dios hubiera enviado un gran maestro. Pero como el problema de la humanidad es el pecado, Dios tuvo que enviar a un Salvador. Entonces, yo quiero que el día de hoy sepas lo siguiente: Jesús en la cruz
pagó la muerte que es resultado del pecado, entre otras cosas. Vino a hacer ese pago. Ahora, a los ojos de los discípulos era un momento terrible. Y cuando vemos las películas en Semana Santa de Jesús, se ve como un momento de derrota, como que algo está llegando a su fin. Los mismos discípulos sintieron que era una especie de fracaso en el movimiento, tanto así que cuando Jesús es sepultado, los discípulos se regresan a su antigua profesión, como diciendo: yo creo que esto aquí ya se acabó. Y muchas veces cuando vemos la cruz, pensamos que es una especie de derrota, como que o el diablo o los romanos o nuestro pecado derrotó a Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo el día de hoy, con la palabra que te quiero enseñar, quiero cambiar por completo todo lo que entendemos acerca de lo que sucedió en la cruz, y te vas a emocionar mucho con esto. Quiero leer estos versículos y ya te voy a decir a lo que tanto preámbulo estoy haciendo. ¿Está bien? Es nomás para hacer la emoción. Sí, como se hacen los videos de YouTube. Dale like, suscríbete, dale campanita para más nuevos videos. Juan 19:28 dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y la acercaron en su boca. Y escucha las últimas palabras de Jesús. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Diga conmigo: consumado es. Consumado es fue lo último que exclamó, y entonces Jesús murió. Esa palabra consumado es muy importante. Y yo quiero que sea de esas palabras, o sea, abre tu corazón de tal manera que lo que vamos a compartir en estos próximos minutos nunca se te olvide, ¿ok? La palabra ya ha estado ahí en pantalla. En griego, de lo que exclamó el Señor, originalmente es tetelestai. Bueno, la tipografía está así medio acá, ¿no? Pero es AI. Tetelestai, parece que dice tetelestam, no, tetelestum, pero es tetelestai, tetelestai. Tetelestai, apréndetela, tetelestai, tetelestai, tetelestai. Jesús tomó el vinagre y dijo: tetelestai, y entonces murió. Quiero que te imagines que la gente que estaba cerca a la cruz escuchó a Jesús, sus últimas palabras, y escuchó a Jesús decir: tetelestai, y luego lo vieron inclinando el rostro. ¿Qué significa tetelestai? Y te quiero decir que es una palabra bien interesante. No es una palabra religiosa, no es una palabra espiritual, no es una palabra teológica, es una palabra coloquial que se usaban en los días de Jesús y que tenía una implicación en tres tipos de áreas de la sociedad. Número uno, se usaba en los negocios. Número dos, se usaba en temas judiciales. Y número tres, se usaba en rubros militares. Negocios, judicial, militar. Tetelestai se usaba en esas tres áreas de la sociedad. Y te quiero explicar qué significa tetelestai. Y mira, estoy súper emocionado de explicártelo. Ok, ahí te va. Tetelestai, en el ámbito de los negocios, tenía que ver cuando se hablaba de deudas, deudas particularmente. Sí, cuando tú pedías un préstamo y luego tenías una deuda que tenías que pagar para lo que fuera que tuviera que ver en el mundo de los negocios, como sucede en la actualidad, se hacía un contrato, ¿no?, del préstamo y de la deuda que tú tenías, ¿verdad? Y tenías que, en el contrato que se hacía, ir pagando la deuda que tú tenías. Y el punto es pues tú lo pagabas como sea lo que sucedía. Pero el tema es que cuando la deuda terminaba de pagarse, en el archivo que tenían de la deuda que tú tenías, se escribía en grande tetelestai, o sea que la deuda había sido completada, había sido liquidada, había sido pagada íntegramente y por completo, de tal manera que ese documento que decía tetelestai
te libraba y te daba esta validez de que tú no le debías nada a nadie. Así que ya no eras más un deudor, eras una persona que había cumplido con todo aquello que se tenía que pagar. Así que podías dormir en paz y podías dormir tranquilo sabiendo que hay un documento que dice que Walo no le debe nada a nadie. Número uno, este es en el mundo de los negocios. Número dos, en temas judiciales. Sí, cuando tú ibas a un tema de un juicio y a una persona la acusaban de un crimen y esta persona resultaba ser culpable, no sé, se robó un chicle o lo que sea, y esta persona era culpable y tenía que pagar algún tipo de condena, esta persona pues todo se llevaba un registro, ¿no? De la condena, de decir que era culpable, el robo que había llevado a cabo, etcétera. Entonces tenías que pagar esta condena. El asunto es que si esa condena lograbas cumplirla y pagar ese tiempo de condena completa de tal manera que ya había terminado, lo que se hacía es que en tu expediente se escribía la palabra tetelestai, de tal manera que lo que estaba diciendo ese documento es: si tenías una condena, ahora no más, ya no tienes ningún tipo de condena, eres libre. Así que punto número uno en negocios, no debes. Punto número dos, no hay condena, eres libre. Era lo que significaba en el mundo judicial. Pero todavía más emocionante, en el mundo militar significaba algo súper, súper importante, que nunca se te olvide, por favor, Señor, que no se nos olvide. En el tema militar sucede algo muy interesante. Las guerras antes, tú sabes que no eran como ahorita, ¿verdad? Ahorita le pican un botón y se destruye toda una nación, ¿verdad? Ahorita mandan un dron volador, ¿verdad? Que lo controlan desde un iPhone y están haciendo estragos. Cero honor, cero valor, cero nada, ¿verdad? Son niños jugando al PlayStation, pero con vidas. Es una vergüenza, pero bueno, el punto es que antes, de alguna manera, aunque la guerra nunca se celebra, de alguna manera tenía códigos de honor y tenían maneras, no eran así nada más a la guerra, había códigos de guerra, había leyes de guerra, había maneras. Dios incluso le dio leyes a su pueblo de cómo iban a hacer que las guerras fueran de alguna manera dignificantes. Por ejemplo, se cuidaban a los niños, se cuidaban a las esposas, y cuando había este tipo de conquistas se trataba de negociar de tal manera que hubiera el menor daño posible dentro de las posibilidades. Y en estos acuerdos de tratar de que no hubiera tanto daño, había una práctica que era común, que es la que vemos en la historia de David y Goliat. ¿Por qué nos matamos ejército contra ejército y no mejor peleamos un campeón contra un campeón? ¿Verdad? Y así nada más son dos vidas luchando, y el que lucha va a representar la victoria o la derrota del pueblo. Eso era algo común, y todo era para salvaguardar lo más posible la integridad y la vida de las personas. Así que solía haber estas dos dinámicas: o mandamos a un campeón, ¿verdad? Y el campeón iba a pelear en representación de su pueblo, o mandaban un grupo de soldados, ¿verdad? Y era así como que más como que pandilla contra pandilla, tratando una vez más de que fuera el menos daño posible. Ahora, la dinámica funciona así. Imagínate que tú y yo estamos viendo nuestras vidas, construyendo nuestras vidas, educando nuestras familias, educando a nuestros hijos con nuestros planes, y de repente hay un aviso de que hay una guerra que se avecina y que alguien nos quiere conquistar. Y el lenguaje que se usaba, fíjate bien, este es dato curioso también, el lenguaje que se usaba para el tema de cuando estabas bajo amenaza es: el enemigo viene a robar, matar y destruir. Palabras que el Señor Jesucristo usa después. Pero eso era, tú sabías que venían a robar, a matar y a destruir. Y eso de repente llegaba como un aviso sobre una nación. Viene el enemigo a robar, matar y destruir. Y era, imagínate, la preocupación, el estrés, el nervio, la inseguridad, o sea, terrible noticia, pésimas noticias. Entonces los militares, ¿verdad? El ejército enviaban a este grupo, ¿verdad? Esta cuartilla de campeones. Y entonces, como nación, lo que sucedía es que tú estabas llevando tu vida a cabo, te llegaba esa terrible noticia y de repente tú sabías qué va a pasar, y te anunciaban: hey, van a ir esta cuartilla de campeones a luchar por nosotros. Y de repente se les celebraba, se les echaban porras, ¿verdad? Nunca nadie le había echado tantas porras a alguien, ¿verdad? Pero pues era por conveniencia. ¡Ánimo! ¿Verdad? ¡Ánimo! Y se iba este grupo de soldados y pasaban días y nosotros no sabíamos
que iba a pasar. Y había una de dos. Lo siguiente que veíamos era venir al ejército enemigo a nuestra ciudad, y literal, ahí quedó. O sea, no, levántense, no, ya. O sea, nada más te llegaba la noticia de golpe, ya vienen por nosotros. Imagínate otra nación invasora que no va a tener piedad, y no hay nada que hacer porque tu equipo de campeones perdió. Entonces eran días de mucha angustia, eran días de mucho nervio, eran días de mucho temor y mucha aflicción, estar así esperando a ver qué iba a pasar. Y esa es la mala noticia, pero te voy a decir qué pasaba en esos días de Jesús cuando la noticia era diferente. Supongamos que estamos en nuestra nación, viene este enemigo a robar, matar, destruir, y de repente mandamos esta cuartilla de campeones, y supongamos que ellos llegan con el ejército enemigo, hay el acuerdo, y entonces empieza esa pelea y ganaba nuestro equipo. Entonces lo que sucedía es que cuando se ganaba esa victoria, se sabía entonces que podíamos volver a vivir en paz, en tranquilidad, con futuro y esperanza de que todo está bien, porque la batalla y el enemigo fue vencido por nosotros. ¿Sí? Entonces, imagínate que este ejército de campeones peleaba, ganaban. Una vez que tenían la victoria en el campo donde se hacía la guerra, lo que hacían es que elegían a uno de estos soldados. Sí, uno de estos soldados, básicamente el que era el más rápido. Y a este soldado le decían: compadre, córrele y ve y dile a nuestro pueblo que ganamos la guerra. ¿Sabes cómo le llamaban a ese personaje que llevaba ese mensaje de victoria? Le decían el evangelista. Y ese es el término cultural que se utilizaba. Y entonces el evangelista, híjole, me emociona, se me traigo la piel así como de gallina todo el tiempo de todo esto. Entonces le decían: evangelista, ve y da las buenas noticias a nuestro pueblo. Entonces el evangelista corría, ¿sí? Con estos calzados del evangelio que usa Pablo después en Efesios 6. Y llegaba el evangelista y todos lo veían llegar, y el evangelista se paraba en un lugar alto donde todos lo pudieran ver y todos lo pudieran escuchar. ¿Y sabes qué decía el evangelista? Tetelestai, la guerra ha sido ganada, puedes vivir en paz, el enemigo ha sido derrotado de una vez y para siempre. Tetelestai. Y cuando leemos en español, consumado es. Usualmente consumado lo relacionamos con consumirse, o sea, algo que se deshace, algo que se esfuma, ¿no? Es como una zarza ardiente que Moisés dice no se consume, ¿verdad? Porque cuando ves una zarza en fuego, lo que esperas es que se consuma, o sea, que se deshaga. Entonces leer consumado es, puede sonar como que Jesús ya se consumió en la cruz. Pero la palabra en sí no tiene que ver con que Jesús fue consumido en el sentido de destrucción o desintegración. El grito de nuestro Señor Jesucristo, su última palabra en la cruz del Calvario, fue un grito de victoria. Jesús no dijo ya ni modo, o Jesús no dijo hasta aquí llegué. Jesús no dijo ya se acabó todo. Jesús dijo tetelestai. Tu deuda ha sido pagada, tu condena ha sido quitada y el enemigo ha sido derrotado. De tal manera que puedes vivir libre, puedes vivir en paz y puedes vivir pleno, porque nuestro campeón, como dice Hebreos, fue a la cruz a ganar la batalla que ninguno de nosotros podíamos ganar por nuestra cuenta. Él es el campeón de campeones, Él es el que inicia nuestra fe y es quien sostiene esa victoria para cada uno de nosotros. Y hay algo muy importante que
Yo quiero resaltar de esta victoria. Yo quiero que sepas que cuando Jesús, me encanta que la escritura, ahorita mientras la leíamos, en Lucas dice que exclamó. O sea, Jesús no lo dijo así, quedito o bonito. Fue un grito de victoria. Y si tú estudias más la palabra tetelestai, por cierto, palabra que muchos se han tatuado, y digo, pues de alguna manera entiendo por el peso que lleva esa palabra. También era una palabra que se utilizaba en el Coliseo romano cuando los gladiadores peleaban contra las bestias. Y cuando terminaban de destruir a las bestias, ¿sabes qué gritaban los gladiadores? Tetelestai. Es una palabra increíble, tetelestai. Entonces el día de hoy, la cruz del Señor si nos pesa en el corazón, si trae un dolor, si trae una convicción, porque al final del día fue por nuestro pecado, no por el suyo. Jesús nunca pecó, fue por nuestro problema, no por el. Jesús estaba súper bien en el cielo. Él no tenía problemas, Él estaba bien. Pero historia tras historia de la Biblia nos dejan ver a este glorioso Salvador que tenemos. ¿Te acuerdas la historia de David? David tenía un problema con Goliat, ¿no? De hecho, David ni siquiera sabía que existía Goliat. David estaba con su padre cuidando las ovejas de su padre. David no tenía problemas. David estaba con ovejitas bien a gusto. Y un día fue al campo a visitar a sus hermanos y se dio cuenta que sus hermanos tenían un gigante enfrente que los intimidaba día y noche. Y David, Goliat no era su problema, porque David podría regresarse al campo de las ovejas de su padre y seguir en paz. Pero el problema que no era de David lo hizo su problema. Y dijo: no está bien que este tipo esté desafiando al Señor. Sabes, el pecado no era problema de Jesús. Jesús estaba con su Padre toda la eternidad, en una danza eterna gloriosa. El Goliat era de nosotros, pero Jesús nos vio y decidió voluntariamente. Fíjate bien, Pilato le dijo: ¿que no sabes que yo puedo quitarte la vida o dártela? Y Jesús le dice: a mí nadie me quita la vida. Le quiero meter palabras, ¿no? Porque me lo imagino como en las películas, ¿no? A mí nadie me quita la vida, campeón. Yo la entrego. A Jesús lo mataron los romanos. No, a Jesús lo mató el diablo. Tampoco. A Jesús lo matamos nosotros. Tampoco. Jesús se entregó voluntariamente. Nadie lo arrestó. Como si Jesús se hubiera visto en problemas de que ya no puedo escapar de esta. Hay una escena, léela en tu Biblia, cuando llegan a arrestar a Jesús. Nunca sale en las películas, no sé por qué, pero llegan los soldados romanos y les dice Jesús: ¿a quién buscan? O sea, Jesús salió a recibirlos. A Jesús. Y Jesús les dice, está en tu Biblia: yo soy. Y dice la Biblia que cuando dijo yo soy, todos los soldados romanos se cayeron al suelo. Solo diciendo yo soy. Y se levantan los soldados y les dice Jesús una vez más: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice: yo soy. Y se vuelven a caer al suelo. El poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede quitarle la vida al Señor? ¿Quién puede arrestarlo? ¿Quién puede detenerlo? Nadie. Pero Él, por amor, voluntariamente decidió hacer nuestro Goliat, su Goliat, y cortarle la cabeza
y despedazarlo y dejar esa cabeza y pararse encima de esa cabeza de Goliat en el lugar que conocemos como el monte de la calavera, para aplastarle la cabeza a la serpiente y hacernos sin culpa, hacernos libres, hacernos sin condena y darnos una vida en paz plena, sin ningún enemigo que viene a robar, matar y destruir, porque Jesús lo venció por nosotros. Puedes darle un aplauso a Jesús. Y quiero invitarte a ponerte de pie para orar, y quiero decirte algo muy poderoso. Tetelestai, que nunca se te olvide. Yo sí, no dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia, pero sí puedo imaginar que algún soldado romano ha de haber escuchado tetelestai y haber dicho: ¿qué? ¿Cómo que tetelestai? Pues no estás ahí arriba. ¿Un grito de victoria? Pero yo quiero decirte algo el día de hoy. Habemos muchos en la iglesia que hemos escuchado esto antes. Yo sé que no dije, a lo mejor sí lo de tetelestai no lo habías visto en tanto contexto, pero consumado es, ya lo habías escuchado antes. Y estamos familiarizados con eso, pero estamos muy acostumbrados a escuchar consumado es y luego a vivir consumado fue. Consumado fue. ¿A qué me refiero? Creemos que fue una victoria en el pasado, que solo aplicó hace 2000 años, y que hoy celebramos el consumado fue en aquel entonces. Pero Hebreos dice que lo que Jesús logró es pagar el precio una vez y para siempre. Así que esa victoria de Jesús consumada fue, consumada es y consumada seguirá siendo por los siglos de los siglos. Entonces, un día le entregaste tu vida a Jesús y es como que ese día consumado es. Y hablamos de nuestro testimonio como: no, yo hace 15 años consumado fue lo que Jesús hizo en mi corazón. Pero mi pecado de hoy, pues ya es de hoy, no de hace 15 años que me encontré con Jesús. Consumado es hoy también, y consumado es mañana también. Y como lo predicó hace unos fines de semana Horacio, partimos desde la victoria, no para la victoria. No estamos cruzando los dedos. En la mañana veníamos Aria, mi chiquita, y yo hablando, yo enseñándole apologética, a defender su fe, y estábamos hablando de ateísmo. Y lo que le estaba enseñando es: mi amor, y es que esto, y es que el otro, y es que el otro. Y le digo: a ver, ¿quién sigue sentado en el trono? Jesús. Le digo: entonces, ¿me preocupo o no me preocupo? Y me hace la chiquita: exacto, porque consumado es hoy también, y consumado es mañana y el próximo año, y así hasta que Cristo vuelva o la muerte nos lleve a Él, a un glorioso encuentro en donde celebraremos la victoria de nuestro poderoso vencedor, Salvador y Redentor. Es Jesús. Así que en la cruz pasaron muchas cosas, pero una de ellas es que se ganó una batalla para que tú puedas vivir con la cabeza en alto, confiando en que Jesús venció todo lo que nos oprimía, y que tú y yo el día de hoy podamos caminar en libertad, con corazones ligeros, con corazones plenos y descansados de que el Señor lo ganó por nosotros. Así que voltea a la cruz. Y quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento. Y aunque hablamos de un grito de victoria, no quita que fue
No quita que fue un proceso sumamente difícil. Fue una batalla, sí o sí. Mira, ¿y sabes qué, Central? Déjame, antes de que cierre los ojos, perdón, te voy a decir algo. Lo difícil de Jesús no fue lo que iba a sufrir físicamente. Cuando Jesús dijo, que pase de mí esta copa, no era que le tenía miedo a que lo azotaran o lo golpearan. No, pues en dado caso hay mártires más valientes que él. Si Jesús le tuviera miedo al padecimiento físico, no era lo que Jesús estaba temiendo para nada. No era que lo latigaran. Es que en la cruz Jesús recibió sobre sí la ira de Dios. Eso, que pase de mí esta copa. Y si yo te dijera el día de hoy, la ira de Dios está sobre tu vida, diríamos, ay, está feo. Diríamos está feo porque no tenemos idea de la dimensión de lo que estamos diciendo. Jesús sí sabe la dimensión. Y dijo, que pase de mí esta copa mientras sudaba sangre. Porque el Señor sabía lo que era recibir la ira de Dios en la cruz por ti, por mí. Isaías lo dice, y con todo el Señor quiso aplastarlo en la cruz para que recibiera sobre él lo que nos tocaba a nosotros. Así que Jesús no fue como que nomás tomó unos minutos ahí en la cruz y se murió. Recibió todo el peso de la ira de Dios sobre sus hombros. Así que no nada más fue el hecho de ser martirizado, es lo que soportó en la cruz del Calvario, que es la ira de Dios. Por eso tú puedes ir a Dios el día de hoy y saber que no está enojado contigo, no porque cambió de parecer, sino porque su ira se descargó ya. La palabra se le llama propiciación. La ira de Dios reposó sobre Jesús y Él pagó el precio que nos tocaba. Y hoy podemos tener una nueva y maravillosa relación con Dios porque su ira ha sido satisfecha. Así que no fue cualquier cosa lo que Jesús tuvo que pasar para darnos un tetelestai. Así que ahora sí, cierra tus ojos. Y te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias porque fuiste voluntariamente a la cruz del Calvario. Soportaste el peso de la ira de Dios sobre tus hombros. Llevaste ahí nuestra vergüenza y nuestro pecado voluntariamente, Señor. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, Señor, los llevaste sobre tus hombros para que la ira de Dios no estuviera sobre nosotros, sino que por medio de ese sacrificio, el día de hoy, Señor, pudiéramos gozar de una nueva y maravillosa relación con Dios. Te damos gracias, Jesús. Tú eres el campeón del cielo. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor, Señor. Tú pagaste nuestra deuda. Tú cumpliste nuestra condena y tú ganaste nuestra batalla. De tal manera, Señor, que hoy somos libres, que hoy estamos libres de condenación y que hoy podemos vivir una vida abundante y en paz, gracias a lo que tú compraste en la cruz del Calvario. Hoy recordamos la crucifixión y lo hacemos con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de reverencia y con un corazón lleno de alabanza, Señor. Cada vez que pongamos nuestra mirada en la cruz, que podamos recordar esas palabras tetelestai y ver cómo fuiste, Señor, a esa batalla y la ganaste por nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestros fracasos, en nuestro desánimo, a recordar
que consumado fue, que consumado es y que consumado seguirá siendo una vez y para siempre. Y por esto te damos gracias, y por esto te damos toda la gloria, y por esto te damos toda la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. ¿Por qué no le das un aplauso de alabanza a Jesús?